y bienvenidos una semana más a nuestra tribuna abierta. Cuando todavía hay padres que no saben si sus hijos más pequeños van a entrar en el colegio elegido y coincidiendo con la celebración de la Semana Mundial de la Educación, que este año se dedica a la educación inclusiva, en esta mesa nos hemos decidido analizar cuáles son los retos de la escuela de hoy en día. Y para ello tenemos un nutrido grupo de expertos y vamos a saludar en primer lugar a Elena Gil, que es la directora del Colegio Sagrado Corazón de Lactur. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Victoria, por invitarnos. Un placer. Nos acompaña también Coral Elizondo, que es la directora del Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva, CAREI, que además también fue directora de un centro de una escuela pública. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias por invitarme. Tenemos también, nos acompaña José Ramón Roldán, responsable de proyectos socioeducativos de Altadres. Buenas noches, gracias. Y es un placer también dar la bienvenida a un buen conocedor de esta casa, Jesús Jiménez, que además de inspector de educación, es el más veterano colaborador de Heraldo Escolar, que hoy precisamente cumple 1000 números. Pues un placer celebrarlo contigo. Pues sí, celebrar el 1000 números de Heraldo Escolar quizás sea el único suplemento de toda España que celebra 1000 números. Yo creo que es un reconocimiento importante y un compromiso de esta casa de Heraldo con los aragoneses. Pues un placer poder celebrarlo y poder celebrar este debate también para hablar de la educación de la escuela. Ya saben que ustedes desde sus casas están invitados a participar. Pueden hacerlo a través del correo electrónico tribuna@ztv.es y a través de Twitter con el hashtag ZTVEscuela. Y vamos a empezar precisamente, como decíamos al principio, hablando de ese proceso de escolarización. Este año se espera que el 95% de los padres consigan que sus hijos vayan al colegio elegido, si no en primera opción, pues en segunda o tercera. Normalmente, me comentaba Jesús antes de empezar, que suele rondar el 95-96% de aciertos, pero ¿es posible llegar al 100%, Jesús? Yo creo que prácticamente es imposible llegar al 100%. En todo caso, en el tema de la escolarización hay que conjugar dos cuestiones. Una, la planificación, y otra, la capacidad o la libertad de elección de centro que tienen los padres. No se puede planificar si tenemos que hacer caso a absolutamente todas las demandas sociales en un sentido o en otro, porque entonces sería prácticamente imposible. Hace muchos años, un presidente de una federación de padres decía que las escuelas no tienen ruedas. La gente hizo un gran tema con eso, pero realmente es eso. Entonces, ¿cuál es la planificación? A mí lo que me preocupa es que muchas veces la planificación va por detrás de las necesidades que puede haber en determinados barrios que están en crecimiento. Esa es la preocupación que tenemos que tener. Para tener oferta ahí. Ahora, cuando en dos colegios que están muy próximos uno de otro
sea concertada. Y yo creo que ahí, bueno, pues es casi imposible, porque las modas también varían. A veces a unos sitios van muchos padres, al año siguiente van a otro, y casi siempre lo que sí que me gustaría, y seguiremos con este tema, es que cuando los padres y madres que hacen esta acción no fuera solamente porque han oído, porque han estudiado ellos ahí, porque no sé qué, todo eso es comprensible. Pero sobre todo hace falta una lección que sea conocimiento, qué es lo que hace el colegio, cuál es el proyecto educativo que tiene ese centro. Y esa sería una lección, yo creo que pausada, responsable y sabiendo lo que estamos pidiendo. Sí, yo quería añadir en ese tema lo que decía Jesús, que cada vez más en los centros educativos hacemos el día de puertas abiertas, precisamente con la idea que dice Jesús, de dar a conocer cómo trabajas en el colegio, cómo se gestiona la convivencia, qué proyectos haces, cómo lo dinamizas, y eso es muy interesante para los padres, sobre todo estamos hablando de los de 3 años, que son los que vienen para quedarse 9 años en el cole. Y ha mejorado ese sistema en los últimos años porque se han introducido criterios como, por ejemplo, que puntúe igual el domicilio familiar con el domicilio laboral. ¿Ha mejorado el Creo sistema? que sí, que el sistema ha mejorado, se ha hecho más humano. El método de sorteo que tenemos ahora pues evita los dramas que a veces teníamos en los centros del padre que no entraba su hijo y prácticamente se desmayaba en el momento del sorteo, y era una cosa muy dolorosa, porque de acuerdo con Jesús, que evidentemente, pues aunque a todos nos gustaría, es imposible que todos los niños entren en la opción que ellos han querido. Entonces sí que estoy de acuerdo también pues, con lo que dice Coral. Nosotros pues, cuando planteamos las jornadas de puertas abiertas, lo que les pedimos a los padres es que pues, de alguna manera piensen en ese niño de 3 años que tienen ahora, qué proyecto tienen para él, qué tipo de persona les gustaría que fuera, que ellos como familia le dan sentido, y que después, cuando escuchen nuestro proyecto de centro, pues piensen si coincide, y que si coincide, pues aquí están las puertas abiertas para él, y si no, pues que es lo mejor que busquen un centro donde verdaderamente lo que ellos quieren para su hijo se vaya a llevar a cabo. Entonces, pues a veces es doloroso ver que padres que sí que coinciden con ese proyecto se quedan fuera, pero es comprensible que no pueda ser así. José Ramón, es como que tenéis varios centros. ¿Cómo veis este proceso educativo? Desescolarización es mejorable, ¿no? Siempre es mejorable todo, y más cuando trabajamos con personas, con grupos humanos, con masa social crítica y más en unas situaciones socioculturales y socioeconómicas actuales delicadas. Son muchos los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la elección como padre, como familiar, como una persona que va a escolarizar a sus hijos, a sus hijas, con o sin discapacidad. No solamente nos deberíamos, porque asumo mi rol, no
conciliación familiar, que es otro tema muy importante. Yo tengo casos, amigos, conocidos, todos tenemos alguien cerca que tiene que hacer encaje de bolillos para, mientras sale de trabajar, llevar al chico, recogerlo. Si no tiene abuelos o algún nexo, alguna coyuntura, es francamente imposible. Entonces, el tema de la territorialidad no es el único criterio, pero es un criterio fundamental de cara también a la conciliación de la vida familiar y laboral. Llegar a tiempo a que su chico y su chica lleguen a clase o a recogerlo. Pero fíjate, a mí hay veces que me choca que puede haber algunos padres que se empeñan en un colegio, incluso transportado, y le dan transporte, levantan a sus hijos a las 7 de la mañana para elegir un colegio y tienen algo parecido muy cerquita de casa, sin más problemas. Yo creo que la proximidad es muy importante con los pequeños, Además, más mayores ya creo menos en la proximidad, más aún. En el tema universitario conviene que la proximidad que los chavales salgan y salgan al extranjero y que puedan salir y facilitar que todos tengan acceso a estudios a Erasmus y tal. Hicimos hace años un estudio, una investigación con José Luis Bernal y Juan Ramón Soler, los profesores de aquí, y lo centramos en Zaragoza. Hicimos antes de las transferencias, con lo cual ya hace años, y lo hicimos con el INCI. En esa investigación, ¿qué le preguntábamos a los padres, con 1000 y pico padres, preguntando qué buscan ustedes? Sobre todo buscaban una cosa, que era la seguridad. Seguridad entendido en 3 niveles. Seguridad en el centro. Seguridad que si mi chico un día falta, ese día me van a avisar, entonces no había los tamagotchis y estas cosas, me van a avisar, me van a decir que no sé qué. Seguridad de los profesores, que vamos a tener los profesores de comienzo de curso, que si falta un profesor, esas que mi hijo no se va a quedar sin clase. Y seguridad también entre los compañeros. Que tenemos una clase que los chavales pues conozcan a los padres, conozcan no sé qué. Eso es lo que buscaban los padres. Y eso, pero no había grandes diferencias. Y PISA, que tantas veces se pone el tema de PISA, a veces se emplea PISA con un cierto papanatismo sobre lo que es PISA, pero algunas cuestiones de PISA son claras. Las diferencias son tanto entre los centros, se producen en el propio centro. Y eso queda meridianamente claro de PISA. De las pocas cosas que quedan claras, otras se utilizan, y comentaremos si queréis después sobre el tema de PISA. Pero eso queda muy claro. Las diferencias son en el propio centro. Con lo cual me lleva a decir, bueno, pues tampoco las diferencias entre centros son tan grandes. Vamos a hablar un poco con datos más concretos respecto a este proceso de escolarización con la información que publicaba este domingo en Heraldo de Aragón, Patricia Ciria, que comentaba que solo en Zaragoza capital, estamos hablando, hay 34 colegios con exceso de demanda y 13 que se quedan
concreto o colegios, por ejemplo, la Justicia de Aragón pedía que no hubiese más de un 30% de población inmigrante. ¿Existe ese riesgo? ¿Riesgo de que haya colegios que no quieren los padres, en este caso? Es un tema real, o sea, de hecho pasa, y sí que es cierto que los porcentajes de población inmigrante en determinados núcleos escolares es desmesurado, sí que se generan guetos. Eso es un tema que deberíamos de solventar de alguna u otra manera entre el colegio, la educación pública y la concertada, porque sí que es cierto que las familias quieran lo mejor para sus hijos y consideren, según sus criterios, que no siempre son del todo aceptados, y también tienen que dejarse orientar por técnicos, grupos de padres, en fin, que se contrasta la información. La generación de guetos, lógicamente, está vinculada a cuestiones geopolíticas de la zona de urbanización de la ciudad, ¿no? Pues Delicias es una zona muy marcada que también debería de solucionarse, pero eso se soluciona con control y con regulación desde la administración. Igual que se regula y se administra para dar flexibilidad en algunos procesos, pues también se debería de regular el reparto o la distribución de personas con que no son de Porque requieren unas adaptación. Exactamente. que Requieren de un caso concreto, cuando yo estaba de directora en el colegio, pues vino una familia a matricular al crío, bueno, a solicitar información, ¿no?, sobre el centro. Entonces me decía la primera pregunta, ¿cuántos inmigrantes tenéis en el centro? Es la zona 3, la Almozara, es una zona muy pequeña, y las casas viejas es lo que pasa, o sea, que es que se van llenando porque son casas con 4 pisos, sin ascensor, la gente lo alquila, baratos, ¿no? y entonces, claro, yo le dije, mira, tú me tendrías que preguntar, en lugar de cuántos inmigrantes tenemos en el centro, me tendrías que preguntar, por lo que he dicho antes, cómo resuelvo los conflictos, de qué forma gestiono la convivencia en el centro, porque el mismo alumnado que tienes en el parque cuando salgas a jugar con tu hijo es el mismo alumnado que vamos a tener en el recreo del colegio. Es exactamente lo mismo. Y respecto a colegios donde no quiere ir nadie, yo creo que cuando yo era pequeña también habría colegios. O sea, no recuerdo porque mis padres me llevaron al colegio que me llevaron, pero posiblemente en aquel momento también pudieron elegir. Eso es que tomas No, en la zona de Delicias hay colegios que tienen el 90% de inmigrantes. El año pasado estuve en un colegio de los que más y decían
Olimpiadas y tal, y había, salieron banderas en el desfile, como las Olimpiadas, con 36 nacionalidades. Eso es plurilingüismo, multilingüismo, como queramos llamarlo, sí que es lo que es. ¿Cómo atajar este tema? Porque la población es la que es. Entonces, yo creo que, por cierto, los 6 colegios de Delicias, el año pasado obtuvieron el premio Brópolis, que no es ninguna broma, que es un premio realmente importante al buen trabajo que desarrollan los maestros ahí, al magnífico trabajo que desarrollan los maestros. El premio Brópolis de la ciudad de Zaragoza, de buenas prácticas. O sea, que se trabaja bien, para que tenemos lo que tenemos, cómo intentar mejorar algunas cosas en estos centros. Primero, yo creo que había que establecer una ratio máxima de 20, de blindar de alguna forma y ahí cerrar la ratio en estos colegios. Porque el que llega a 21 a lo largo del curso no llega un niño más, llega un niño más con una mochila tremenda, llega un niño que viene de fuera, que no sabe nada de castellano, que no sé qué. Entonces, yo creo que el primer tema no se trata de gastar más, no se trata de poner más profesores, sino de blindar una radio para que los grupos sean asumibles y los profesores pueden llegar a impartir realmente una enseñanza individualizada, personalizada y tal. Ese sería el primer tema. Y el segundo tema, la diferencia de esos chavales de la escuela con los chavales que están en otros barrios de clase media, clase superior, es prácticamente ninguna. Tienen las mismas mesas, las mismas sillas, los mismos ordenadores. El tema está fuera. El tema está cuando salen de la escuela. Cuando salen de la escuela hay chavales que pueden tener después apoyo de las familias. El problema es seguramente es a lo mejor no dejarlos que cojan tanto el ordenador, no dejarlos. Estos otros no tienen ningún tipo de apoyo. No tienen nada. Sus padres o no están conciencias o ni siquiera tienen recursos para atenderles. O sea que es un tema no solamente escolar, sino y son las dos cuestiones. Escolarmente yo creo que habría que blindar la ratio a un número asequible y no poner ninguno más. Y estamos hablando de 10 o 11 colegios de Zaragoza, incluso menos. Si todos públicos y alguno concertado también. Y alguno concertado también. Sí. Alguno concertado que también está en esta línea. Yo creo que eso habría que hacerlo así. Y después a estas familias, yo creo que por parte de los municipios, en el caso concreto de la ciudad de Zaragoza, había que intentar, pues servicios sociales, trabajar con ellos, tener clases especiales para ellos, de alguna forma romper el concepto de escuelas solamente las 5 horas que están ahí. Quería comentaros una de las actuaciones que hemos empezado este año desde el CAREI porque va precisamente en esta línea. Son las escuelas de familias. Entonces,
nosotros estamos hablando de Zaragoza, pero tenemos centros en las cuencas mineras, en Teruel, que es un colectivo tremendo, o sea, tremendo. Entonces, nosotros lo que hacemos es nuestros mediadores interculturales intervienen junto con los psicólogos y hacen escuela de familias de forma inclusiva. O sea, no hacemos solo para este colectivo, solo para este colectivo, sino que todos participamos, está nuestro mediador, porque parece que cuando ven una figura, ¿sabéis? Eso que se abre más, ¿no? A alguien que conocen y por el tema del idioma y están funcionando francamente bien. O sea, es una actuación preciosa y en la zona de Delicias también estamos interviniendo. Sí, yo un poco estoy de acuerdo en que obviamente para que los profesores que están trabajando con una serie de alumnos puedan asumir ese trabajo, pues obviamente no puede haber un exceso de alumnos con dificultades en una clase porque el profesor es uno y no puede atender. Y luego sí que tiene que haber una serie de recursos que ayuden. Nosotros, por ejemplo, desde el centro, pues cuando hemos tenido alumnos con dificultades de idioma, al poder contar con intérpretes de Carey, con material que Carey nos ha proporcionado, pues ha sido pues, bueno, una gran ayuda sin la cual pues, posiblemente no hubiéramos podido sacar adelante a estos chicos. Y también el tema familiar, ahora que lo comentas, Jesús, me parece que es verdad que ahí es donde está la diferencia. Que muchas veces la dificultad es cómo consigues que estos chicos que proceden de otras culturas den ese valor al estudio en casa, al trabajo en casa, al seguimiento, y ahí es donde a veces como docente tienes más dificultades, porque claro, no puedes llegar, a veces dices, tengo compañeros que dicen, es que me encantaría ir a su casa y poder estar con él trabajando, pero claro, ahí es donde la escuela tiene un límite, ¿no? Incluso entre distintas culturas hay diferencia. Claro. Sí, los rumanos te exigen, los chinos te exigen y nada que ver, otras culturas son nada más que ver. relaxadas. Sí, parece mentira, a veces nosotros, a pesar de que las culturas iberoamericanas son las que en teoría son con las que mejor te entiendes en idioma, después a veces tenemos más dificultades para sacar adelante que no a lo mejor pues, culturas del este de Europa, que el valor del trabajo lo tienen muy inculcado y te resulta mucho menos difícil porque ese apoyo desde casa lo tienen mayor. José Ramón. Volviendo atrás, aunque relacionado con el tema, está todo relacionado. Criterios para la elección de un centro para nuestros hijos, para los niños y niñas de la ciudad. Es importante lo que ha comentado el compañero, el proyecto educativo base, es básico, es muy importante. La territorialidad que hemos comentado, pero también es un criterio que las personas y las familias deberían de
relación, qué relación con el tejido social del barrio, que es muy importante de cara a unos criterios de igualdad, de pluralidad, ese factor de trabajo en la comunidad es muy importante y son las AMPAs trabajan y deberían de trabajar en esa materia pues para integrar no solamente al padre y a la madre en el colegio, sino al padre, madre o madre y padre con el chico en el barrio, que es una forma de trabajar muy interesante de cara a la eliminación de prejuicios, de estigmas sociales y a la hora de integrar a los chicos y a las chicas en un entorno no formal, pero también muy educativo, porque la educación no es solo la escuela, es la familia, es el padre, es el amigo, es el tío, es el barrio donde vives, es la televisión, son muchos factores. Entonces, el AMPA del centro educativo también nos da pistas, nos da indicios de qué valores se trabajan. Y los valores hoy en día, yo pienso que se deben de trabajar muy mucho. Es que con respecto a lo que has dicho de la eliminación de prejuicios, yo creo que los colegios, la escuela es un lugar privilegiado para el encuentro personal. Es que los niños vivan desde pequeños el encuentro. Ellos normalmente pues no ven si una persona es china, si es rumana, si es discapacitada, ven a la persona, son mucho más limpios que los adultos. Entonces, ese encuentro con la persona creo que es lo que va a favorecer futuramente esa integración en la sociedad, que es lo que queremos, ¿no? La integración en el colegio es un medio, no es un fin. El fin es que finalmente vivamos en una sociedad inclusiva, ¿no? Quería insistir también, me ha parecido muy interesante, José Ramón, lo que has dicho, porque de alguna forma, claro, yo parece que tengo la visión de docente, ¿no? Pero cuando nosotros enseñábamos en los centros, te pasará a ti también, Elena, yo estaba con la APA de mi colegio. O sea, es fundamental que ellos vean, bueno, aparte es que tenemos que ir todos en la misma línea. O sea, y si vamos todos juntos conseguimos más, ¿no? Que eso es lo que a lo mejor decíamos, pues en determinado alumnado no van a la par, pues vamos a ver si con estas escuelas de familias o de esta forma o con cosas sociales podemos intervenir. Pero sí que es verdad que eso es fundamental. Y luego, si primamos la cercanía y las AMPAs le ofrecen todo el barrio cercano, conocido, claro, actividades escolares, o sea, es que aumenta esa seguridad de la que hablaba. promueven un montón de actividades. Estamos hablando de la integración, por ejemplo, de colectivos de otras culturas, que sin duda es un reto que tiene la escuela. Otro reto podría ser el que los padres también se sientan parte de esa escuela. Sí. Eso Pues A mí un reto precioso me parece. Hay una situación, es decir, que son poco los padres que van normalmente a los centros si no es con un problema de sus hijos. Entonces, es curiosísimo, es decir, uno de los temas que choca mucho cuando
mirase los medios. Dice, la educación en España va muy mal, no sé qué. Pero cuando miras estudios, por ejemplo, hizo uno, la Fundación Santa María hace tiempos, los padres están bastante contentos con la educación de sus hijos. Y los propios análisis que se han hecho aquí en el Heraldo demuestran que hay una buena satisfacción de los padres. Y muy pocos padres quieren cambiar a sus hijos del colegio donde están. Con lo cual, yo quiero tranquilizar también a los padres que después acaban estando contentos con el colegio donde están. Lo que sí que es más importante es que los padres vayan a los centros. Antes comentaba de algunas de experiencias de compadres. Yo tengo experiencias muy buenas en los últimos años. Hemos trabajado mucho con la Facultad de Ciencias Sociales. Y tenemos profesores de ahí que van a los centros y alumnos que hacen prácticas, que hacen estudios de investigación. El colegio Juan 23, por ejemplo. El colegio, bastantes centros de esto. Yo estoy en una reunión, están en reuniones donde había unas 20, casi todos los madres, saben qué decirlo, pero había 5 o 6 chinas, 5 o 6 gambianas, 5 o 6 del norte de África, porque no se va de diferente manera, vestidas, ¿no? Y eso creo que es muy positivo. Creo que es muy positivo y eso teníamos que insistir muchísimo más en buscar una simbiosis entre la escuela, aquello de educar a la tribu entera, que es el famoso aforismo africano que cogió Madina y después lo popularizó, y eso yo creo que es muy importante. Yo creo que por ahí tenemos que caminar. Además, en Zaragoza hay un proyecto muy interesante que se llama Educatribu, en la que implica a personas a lo mejor de todas las edades para educar a los jóvenes. Sí, pues es fundamental la implicación de las familias, no tanto en que los padres vayan, que a lo mejor hay padres que tienen muchas dificultades laborales, pero sí esa integración. Nosotros tenemos la experiencia y hoy lo comentábamos en alguna reunión, que sí que de alguna manera yo creo que la escuela, que los centros escolares hacen también una labor de educación de las familias a medida que los chicos avanzan, y a veces comentamos pues de cómo llegan los padres de 3 años ajenos a lo que es el mundo educativo, sin tener ni idea, a cómo cuando al acabar nuestro centro de duda hasta segundo de bachiller les ves la implicación, cómo se han metido, cómo han reflexionado sobre temas que a lo mejor pues ni siquiera se habían planteado si no hubiera sido a través de sus hijos. Creo que ahí los colegios tienen un papel fundamental, y también en el hacer que los padres no solamente se preocupen por el rendimiento académico de sus hijos, sino que también se preocupen, bueno, pues otros aspectos de la información, de la formación, que son igualmente importantes. En ese sentido, pues, por ejemplo, nosotros tenemos ahora un plan de entrevistas personales en las que pedimos a la familia que compartamos ese proyecto que tienen para su hijo en todos los sentidos, y que las entrevistas pues
no sean solo, como dices tú, vengo a protestar o vengo porque tengo un problema, sino que vengo porque quiero saber cómo está mi hijo a nivel de relación, cómo va avanzando su personalidad, qué dificultades tiene, también cómo va académicamente, lógicamente, pero no centrado únicamente en este aspecto. José Ramón, ¿quieres aportar algo más? Ya he visto que las AMPAs para ti son fundamentales en el Sí, bueno, funcionamiento es que es una pirámide que hay muchos factores. Entonces, tocar todos los factores es importante. El proyecto educativo, las AMPAs, la territorialidad, conciliación familiar y un poco pues en ese batiburrillo de factores está iba a decir la excelencia, no lo voy a decir porque es la epígrafe que utilizamos que se utiliza en el decreto, que ya lo abordaremos después. Pero vamos, cuanto más abordemos todos los factores que inciden en la educación, pues mayor calidad podemos ofrecer. Seguimos hablando de esa educación inclusiva y me gustaría que valoraseis, y empiezo por ti además, cómo se están integrando o cómo ha mejorado la integración de las personas con alguna discapacidad en las aulas, porque entiendo que ha mejorado en los últimos años, que cada vez es más normal que acudan incluso a centros normalizados. En el caso de discapacidad física es más fácil, lo comentábamos antes. Centros especiales como los vuestros han mejorado el sistema, la integración. Sin lugar a dudas, la respuesta es sí. Tiempo atrás quedan pues terminologías un poco peyorativas vinculadas al mundo de la discapacidad y hoy por hoy pues de hecho la terminología también va evolucionando, ¿no? A veces igual demasiado rápido, pero ya no el término de integración, ese término ya está supuestamente superado o debería estar por el de inclusión. Y la diferencia básica consiste en el grado de participación. Integrar es incorporar a un grupo social de unas características concretas en un grupo más grande, más global. Inclusión es incorporarlo, pero hacerle partícipe de su mundo, el mundo educativo, partícipe de su desarrollo, partícipe también a las familias de la elección de intervenir en el proceso educativo de sus hijos. Inclusión en la comunidad, participar en eventos públicos, en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos. Entonces el término inclusión ya denota cambios en relación a la terminología pasada. De aquí a 20 años seguiremos evolucionando, la terminología va cambiando, a veces demasiado rápido, pero sí que es cierto que ha evolucionado. Hay varias opciones de inclusión en el entorno de la escuela ordinaria, pública, concertada, privada, modelos mixtos, flexibilidad de los itinerarios. Eso también es muy importante. Yo lo de la flexibilidad lo valoro muchísimo en todos
y más con perfiles muy específicos que requieren de esa flexibilidad y también en centros específicos como los de nuestra asociación de los adaptades, en los cuales, aparte de ser específico, promovemos el desarrollo de actividades conjuntas en la comunidad, lo que hemos hablado, participamos en seminarios, en jornadas, vinculados con el gobierno de Aragón, prácticas educativas, en fin, una de las cosas que se llama específico, pero podemos hacer muchísimas cosas para trabajar la inclusión. De hecho, desde el ámbito de la educación no formal, que también es otro tipo de educación, podemos conseguir muchas cosas. A través del tiempo libre podemos integrar a personas que tienen algún tipo de discapacidad en un entorno, bueno, yo voy a decir normalizado, pero no lo voy a decir, incluir e integrar en la sociedad. A través del tiempo libre es otra forma muy interesante de trabajar. Nosotros tenemos un centro de tiempo libre pionero en Aragón, Club Los Tigres, voy a hacer publicidad. Y me gusta decirlo porque yo soy profesor, soy pedagogo, pero no he ejercido nunca la docencia formal. Me he dedicado más a proyectos, a creación de proyectos, a ámbito no formal, y considero que es un complemento ideal al tema educativo de la educación formal. Sí. Bueno, me vas a permitir que te haga un poco de Sí, publicidad. para mí, porque Sí. no me enrollo. No, precisamente para decir que algo debéis estar haciendo bien cuando os han dado el premio Aragón. O sea, que eso Se enhorabuena. agradece. Vamos a ver cómo va el resto de la mesa esa Bueno, inclusión de, pues a ver, de las personas con discapacidad. a ver, yo que, dado la casualidad, soy madre de un niño con síndrome de Down. Mi hijo pequeño tiene síndrome de Down y comentaba con él que verdaderamente lo mejor que tiene la sociedad aragonesa, digo aragonesa porque es la que yo conozco, es que verdaderamente como padre te da posibilidad de elegir y que tanto y que ofrece muchísimas posibilidades desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista, perdón, del sistema educativo y también desde el tejido asociativo. Entonces tú como padre puedes elegir si tu hijo va a estar en un centro de educación especial, si prefieres un centro de educación de integración, tienes apoyos por parte de asociaciones y verdaderamente se puede vivir pues una discapacidad intelectual, como es nuestro caso, de una forma muy positiva. Pues nosotros vivimos que bueno, pues que la integración, o sea, que el objetivo es la integración social, que a veces mi hijo está en un colegio de educación especial y no por eso no está integrado en la sociedad. El estar en un colegio supuestamente normalizado no es lo que te hace ser capaz de integrarte, sino que a lo mejor pues recibiendo la atención que necesitas y a través de, pues como decías tú, de un ocio, de un tiempo libre, pues mucho más vivido con otros y convivido con otros, yo creo que bueno, que las perspectivas para este tipo de personas han mejorado enormemente
y es una satisfacción para las familias también, ¿no? Correcto, además el Caribe tenéis muchos Quería recursos. añadir, sí, y precisamente insistir en ese, el CAREI como Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural se crea en el año 2003. En aquel momento, fijaros, bueno, yo estaba mirando a luz. Entonces, me pareció una apuesta súper interesante porque es verdad que en aquellos momentos en las escuelas estábamos recibiendo alumnado inmigrante con esta sociedad globalizada que tenemos ahora, con desconocimiento del idioma o no, porque lo que hemos dicho antes, pero con una problemática que hasta entonces no la teníamos, ¿no? Entonces en aquel momento fue una apuesta estupenda. El 12 de diciembre del año pasado, del curso 2013, en el BOA se publicó que el CAREI cambia de denominación y pasa a denominarse Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva, abriendo el abanico, como muy bien tú lo has explicado, a todos esos alumnados vulnerables, no centrándonos solo en lo intercultural que está ahí y seguimos trabajando, de hecho tenemos mediadores interculturales, sino nosotros sobre todo por medio de programas y de formación al profesorado para que caminen esa línea que tú muy bien has explicado. O sea, porque eso, el llegar al profesor, que es el que está en clase con nuestros alumnos, 20, 25, la ratio que pongamos, y no solo hay esa diversidad, hay una diversidad enorme de alumnos, ¿no? ¿Cómo lo podemos atender para realmente que todos estén presentes, participando y consiguiendo logros, que tú lo has dicho muy bien? Entonces eso es lo que estamos ahora trabajando desde el CAREI fundamentalmente. Uno de los programas es ARASA, que coincidimos un día. Entonces se tocan todos los ámbitos relacionados con la educación inclusiva y con todo ese alumnado vulnerable al que se le tiene que dar voz y tiene que estar presente. Jesús, ¿tienes perspectiva? Sí, porque fui director unos años de uno de los primeros centros que comenzaron la integración. Lo primero que se hizo antes incluso de la LODE, 1985, fue el decreto de integración, que lo llevó a cabo sobre todo Álvaro Marchesi, que se empeñó en que eso tenía que impulsarlo, ¿no? Entonces el problema es que nos encontramos en los centros que habíamos apostado por aquello, no eran de los chicos. Los chavales se encontraban entre ellos perfectamente con normalidad, eran de algunos padres. Eran los primeros que empezábamos a integrar, entonces la integración de chavales. Yo creo que el tema de la integración es sobre todo un tema mental. Yo creo que ahora está perfectamente asumido por los profesores, yo creo, y también por los padres. Y aquí la reflexión que me hago es que todos los centros sostenidos con fondos públicos tenemos que colaborar por igual en esto que decimos. Porque no puede ser que haya un centro que no tenga ningún chaval ni de minorías
yo creo que esa responsabilidad nos compete a todos, ¿eh? Y todos los que estamos sostenidos con fondos públicos, todos los centros públicos o concertados tienen que participar igual. Esa es la clave. Es un tema de mentalidad y no se puede de una forma o de otra decir, bueno, pues es que aquí no podemos porque hay que pagar, porque no sé qué, porque tenemos... Eso no puede ser. Yo he visto muchos centros y la integración está llegando incluso a niveles superiores, que también hay que planteárselo en la universidad. ¿Eh? También hay que plantearse en algunas cosas. Mira, hay chavales que tienen capacidad para algunas cuestiones. Entonces, esa integración yo creo que es un tema sobre todo de mentalidad. De mentalidad de los profesores que creo que está asumido, de mentalidad de los padres que creo que está más que asumido y además hay experiencias interesantísimas, las experiencias más interesantes que ha habido en educación parten de dos zonas que son realmente es curioso, una infantil donde sobre todo han sido mujeres, el 92%, las maestras que han llevado eso y han llevado muchísimas experiencias que han tirado del carro del sistema educativo. Y segunda, la integración. La integración no solamente ha servido para que los chavales estén en la escuela, sino para hacer avanzar al sistema educativo en su conjunto. Si no, lo que estamos diciendo los proyectos curriculares de que la enseñanza individualizada, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ¿en qué queda todo eso? ¿En qué queda todo eso? Aquí yo sí que veo que el tema de la integración tiene que ir acompañado de recursos personales, porque sí que hay chicas, yo pienso en mi hijo, por ejemplo, que sí que necesitan un apoyo para poder seguir ese ritmo que no pueden por los demás, porque sí que es verdad pues, que en los colegios a medida que avanzas el tema intelectual es importante y los niños que tienen una discapacidad intelectual pues claramente están en una desventaja y a veces, bueno, pues no todos los centros tienen los recursos y tú cuando como madre vas a elegir, pues lógicamente eliges el centro que tenga esos recursos donde sabes que, y a veces me dicen, bueno, es muy bueno para los demás convivir con la discapacidad, digo, no me cabe la menor duda de que para los demás niños es muy buena la convivencia con la discapacidad, pero tú como madre buscas que tu hijo esté atendido, yo no busco el bien de los demás, buscas ¿no? el bien de que tu hijo pueda llegar a dar lo máximo que pueda dar. Yo creo que aunque los recursos creo que no lo son todo en la educación, sí que en este tema creo que los recursos humanos personales son imprescindibles. Al hilo de lo que comenta la compañera, y me viene muy bien, voy a hacer publicidad. Pero es una publicidad. Te vas a poner un espacio patrocinado. Publicidad. Qué bonita. Además, tengo que hablar contigo porque queremos, bueno, estamos ya diseñando una guía didáctica
discapacidad Pues entonces sí que intelectual. tenemos que hablar, ¿ves? Entonces, tenemos que hablar porque aparte de un soporte en formato papel, lo lógico es que esté en formato digital y es un formato, vuelvo a repetir, muy alegre, muy dinámico, estamos haciendo mucho cariño, basado en el juego, que es fundamental también, porque es muy importante a la hora de educar el factor motivacional El es lúdico, sí. importantísimo y a veces Se olvida. nos empeñamos en adquirir conocimientos, conceptos y nos dejamos de lado que los niños tienen que jugar y a través del juego se pueden aprender. Yo soy muy juguetón, me gusta jugar con mis hijos y la idea es que es un recurso educativo didáctico 100% natural y que tenemos que aprovechar más en casa y en las escuelas. Y esta didáctica basada en el cortometraje dirigido por Gaizka Urresti, premio Goya, hay que recordar. La película La vida inesperada la vamos a transcribir a un formato digital en una área didáctica para trabajar la vida, la discapacidad intelectual. Trabajamos varios casos, personas adultas, personas no adultas, una niña también acabo de ver que es protagonista de uno de los cortos, va a ser protagonista también de la guía. No digo nombres por no... Porque ya lo veremos. Pero vamos, ese recurso didáctico, toquemos madera, para la difusión Yo del... quería, si nos importa, para concluir, enlazando con lo que había dicho Jesús, de que las personas no lo tenemos que creer, está el tema de los valores. Claro, es que estamos todos en esta mesa, los 5 convencidos que la educación inclusiva es lo mejor, porque tenemos unos valores pues de aceptación, entonces, bueno, esos son los valores que yo creo que estamos consiguiendo ya en la sociedad también, vamos, con todas las intervenciones que hacemos o desde distintos sitios. Casi se nos está acabando el tiempo, pero hay muchos más retos en la escuela. Yo, por ejemplo, voy a utilizar las palabras del propio Jesús Jiménez esta mañana en ese número 1000 del Heraldo Escolar que les recomiendo encarecidamente que se lean, que él dice que uno de los retos que tiene la escuela es luchar contra la alta tasa de abandono temprano y el bajo rendimiento de los alumnos en las evaluaciones internacionales. Hay mucho que hablar de PISA, como comentábamos, porque además recordemos que el último informe PISA que nuestros jóvenes no salían bien parados, ni siquiera tenía que ver directamente con la escuela, eran funciones normales como comprar un billete de metro, pero bueno, el resultado es que no salían bien parados. Esos son los retos. O poner un enchufe, no poner a nosotros, a lo mejor tampoco sabemos hacerlo. O sea, claro, entonces leen las instrucciones. Yo creo que a PISA hay que dar PISA lo que es de PISA. Y además tener en cuenta que hay muchísimos más informes. Está el informe de TALIS, el informe
informes tienen que ser para tomar decisiones y para avanzar, no para ver el paisaje solamente, sino para avanzar, que es distinto. Entonces, a veces PISA, yo creo que con un cierto fanatismo se saca unos datos de descontextualizar de PISA y no se puede funcionar con PISA a través de titulares de prensa. Yo creo que él tiene que leérselo a fondo. Y PISA demuestra muchas cosas. Y habla, por ejemplo, de equidad. Y habla, por ejemplo, que cómo se avanza en unos sitios o en otros. Cuando al principio aquí poníamos Finlandia como el gran país donde se puede aprender tanto. Si el siguiente es Corea. Y yo creo que los finlandeses y los coreanos son parecidos. Y es que hay mucho más. Entonces, yo creo que no estamos tan mal. Si miramos solamente PISA, no estamos tan mal. Estamos en Aragón incluso mejor que muchos países, que Francia, por ejemplo. Estamos mejor que algunos países que tanto vemos y tal, ¿no? Y yo creo que, bueno, que se puede avanzar mucho más, que, bueno, que la educación tiene mucho recorrido y que sí que el tema de competencias habrá que trabajarlo. Tampoco las competencias son todo, que hay de nuevo. A veces cuando se habla de competencias estamos buscando terminologías nuevas para realmente hacer lo mismo, y a mí lo que sí que me preocupa es que realmente se hace en la escuela. ¿Qué es lo que tienen que aprender los críos? Ese sería el gran reto de la educación. Es decir, en este momento, ¿qué necesita un chaval para poder vivir en el siglo XXI? En el siglo donde estamos. ¿Qué es lo que necesita? ¿Y quién se lo puede proporcionar? ¿Solamente lo escolar? ¿O un concepto más amplio de lo educativo? Antes nosotros hemos hablado de los padres, pero podemos hablar también de los medios de comunicación, podemos hablar de mucho más. Es decir, hay un estudio, y acabo ya, hay un estudio de hace tiempo ya, de Maresque, que decía que el 70% de lo que se aprende fuera de la escuela. Bueno, pues revisemos el 30% de la escuela, pero también el 70%. Y a lo mejor así avanzamos. Sí, un poco lo que quería decir es que me parece que nunca el objetivo de un sistema educativo tiene que ser dar buenas puntuaciones en una prueba internacional, que además, bueno, pues como dice Jesús, pues PISA se puede interpretar de muchas maneras. Sí que, bueno, pues valora unos aspectos mucho que ahora están de moda, como las competencias básicas, deja de lado otros, como puede ser la transmisión de la cultura y el aporte cultural que puede suponer la educación. Entonces, bueno, pues estamos bien en unas cosas, mal en otras, pero me parece que el gran reto de la educación no es conseguir dar buenos resultados en PISA, sino que yo creo que el gran reto de la educación es ver cómo educamos unas personas con espíritu crítico, que sean capaces no tanto de adaptarse al mundo que les va a tocar vivir, que a veces decimos mucho, sino de transformarlo con creatividad. Creo que eso es el gran reto. A mí me gustaría que mis hijos, que mis alumnos
alumnos fueran capaces de darle la vuelta a este mundo del que tanto nos quejamos. Entonces, para eso, pues, lo ha comentado también él, el tema de la motivación, en sentido profundo, el dar motivos a nuestros chicos para que aprendan, el que tengan un sentido de su vida, el que sean capaces de comprender el mundo, me parece que es uno de los grandes retos de la educación, más allá que puntuar muy bien en matemáticas o en lengua. Creo que ese es el gran reto de la educación. José Ramón. Un matiz también vinculándolo al marco legal, la 11, al decreto de futura publicación, a la orden. Me estás dejando la última pregunta. Ah, sí. Es que está vinculado con la filosofía o la forma de educar o los valores con los que queremos educar y queremos transmitir, que la gente tampoco muchas veces no transmitimos, y para ser un buen docente hay que transmitir, no solamente dar contenidos, transmitir, que es clave, esto es clave también. En el marco legal se centra mucho, desde mi punto de vista, la 11, en resultados basados en... O sea, se basa todo en resultados, se basa mucho en los resultados en lugar de los procesos. Y va muy vinculado al logro de la excelencia, que está así tal cual. Entonces, a mí me parece que no tenemos que hablar de excelencia cuando hablamos de educación, tenemos que hablar de otras cosas, de valores, de transmitir, de motivar, de compartir. Pero la excelencia le encaja más a Ferrero Rocher, más que un entorno educativo y escolar. Bueno, José Ramón ya contestado mi última pregunta, que era si la 11 iba a resolver los problemas que tenemos actualmente. Coral, ¿cuál es tu opinión? Pues mira, en esto no sé qué decirte. A ver, yo realmente creo que es lo que hemos estado hablando un poco todos, que es que parte de los valores que tengamos cada docente, ¿no? Porque si todavía hay docentes que hablan del programa de integración cuando ya estamos superándolo y hablando de inclusión, pues con esos docentes, con ese determinado grupo de docentes, puede que lo tengamos difícil, ¿no? Yo realmente confío más que en la 11 y en las leyes y todo eso, en el término que es lo que estamos hablando todo el rato, en el término de inclusión, en los valores, en el esfuerzo, en la motivación. Yo creo, entiendo excelencia como que tú haces personas excelentes, lo vamos a entender bien, ¿no? Completas, y estamos en una sociedad de la información en la que obtener información es muy fácil. El profesor ya no va a ser el mero transmisor de conocimientos, por eso insisto tanto en los valores. Y tenemos que dar un giro dialógico a toda la sociedad. O sea, tenemos que dialogar con nuestros alumnos, que es un poco lo que tú decías, con las familias,
sabemos cuál va a ser la aplicación de la LOMCE, pero desde luego en primera instancia parecen pues unos arreglos rápidos para unos problemas muy complejos. Yo creo que, como decís, pues la verdadera transformación de la educación está en el compromiso del profesor, no en una ley. Y a mí lo que más me asusta en un principio de esta ley es todo el tema de las pruebas externas, que en un principio, pues parece que pueden ser un instrumento de mejora de esa calidad, pero que tienen un grave peligro. En primer peligro, pues como nos decía un inspector de educación que vino a nuestro centro, es pues estar todo el día pesando al cerdo en lugar de engordarlo. Es decir, el tiempo que gastamos en evaluar, en poner notas, en ver cómo están, en vez de alimentar y de educar a estos alumnos. Y después el segundo grave peligro que tienen estas pruebas es orientar todo el sistema educativo a su preparación y a salir bien, y lo cual es algo pues, reduccionista. Entonces, a mí ese aspecto me parece que es el más preocupante. Y luego, pues que nunca una ley consigue arreglar estos problemas de fondo, sino que es el compromiso del profesor con sus alumnos en ese proceso de crecimiento que ellos tienen, a mi juicio. Jesús, la última palabra. No, yo solamente querría, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, que la clave en gran parte de la educación está en el profesor. Y en este momento está en el profesorado y está en la sociedad que arropa al profesorado. Y sí que muchas de los profesores se sienten muy desvalidos por parte del propio empleador, y por parte de la sociedad que no reconoce su trabajo. Yo creo que esta es un poco de las claves, y para ser profesor hace falta tener un plus más. No se trata de ser un profesional, tienes que creértelo, o te lo crees, o si no es muy triste, y lo digo después de muchos años trabajando en esto, todos los años repitiendo curso, sería mal. Los chicos en la misma edad, pero tú tienes un año más. Entonces, es muy triste eso. Yo creo que o te lo crees o intentas que tus aulas sean aulas felices, realmente con dinamismo, y estás convencido de que esto merece la pena, y encima te ayudan, te apoyan desde el empleador, sea el patrón del centro privado, sea la administración sobre todo, y además los padres, o si no, pues la escuela nunca avanzará lo que queramos. Los rendimientos, pongámoslos aparte. PISA es solamente una cuestión. PISA se basa en tres: en matemáticas, en lengua y en ciencias. Y ciencias sociales y los idiomas, por ejemplo. Estamos hablando de y no aparece en PISA, por favor. José Ramón me está pidiendo tanto, pero espero que... Es que han quedado muchas cosas en el tintero. Muchas, pero eso será para todo. Una, vinculada con el compañero, aparte de que esta ley no, a
y vuelvo a repetir, se centran más en los resultados que en los procesos, y yo pienso que es un error. Instrumentaliza excesivamente la formación del alumno y llega a excesivos grados de medición vinculado a lo que dice el compañero. Me recuerda a los antiguos test de inteligencia con los que se catalogaba y clasificaba a las personas con discapacidad. El coeficiente intelectual de Binet-Simon, que estaba basado en unas pruebas objetivas de áreas muy concretas, pero se dejaba otras áreas sin analizar, sin valorar y sin relacionar, por lo cual no me parece una fuente de instrumentalización adecuada para la educación actual. Bueno, ahora sí que no hay tiempo para más. De hecho, no me da tiempo a resumir el debate, pero ahora simplemente que resuma con una frase que me ha aportado Elena, que es que entre todos los que formamos parte, todos formamos parte de la educación de nuestros hijos y que tenemos que ayudar a que nazcan, que crezcan niños con espíritu crítico para transformar el mundo con creatividad. Me encanta esta frase. Ha sido un placer tener esta mesa con estos estupendos contertulios. Espero que hayan disfrutado y les haya